Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Predicar la palabra de Dios es una tarea que, aunque impuesta, se hace con agrado, pues es la encomienda recibida del autor y dueño de esa palabra. Por eso no podemos predicar otra cosa que no sea lo dicho por él. Y él mismo dijo: porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 49 y 50. Bienvenidos a las buenas noticias, en esta serie que se llama La Ley de la Montaña. Durante este tiempo hemos establecido que el ser humano natural necesita de leyes que lo limiten para que no transgreda los principios del reino. Es que cada ordenanza escrita por Moisés está acompañada de un castigo por la transgresión, lo que implica que la obediencia es la coacción de la ley. Esto es religión, pues el religioso está afanado por saber hasta dónde puedo estirar la ley sin quebrantarla, para no ganarme el castigo. De la misma manera categoriza a los seres humanos en pecadores, menos pecadores y santos. Por otro lado, también hemos reconocido que el Señor Jesucristo elevó la ley a su verdadero propósito al explicarla desde la gracia transformadora, que cambia nuestra manera de pensar y así por entendimiento nuestra manera de vivir, ya que no está sometida al temor del castigo, sino que la ley de Dios se transforma en un estilo de vida. Pero esta transformación está directamente ligada a la palabra escuchada, pues muchas palabras predicadas solo están robándose la libertad del que escucha, al estar contaminada de ideas humanas, creencias, mitos y supersticiones. Por eso escribió el apóstol Pedro: busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Primera de Pedro 2:3. Lo que el apóstol enseña es que si ya conoces el regalo de la gracia, si tu fe está arraigada en la bondad de Dios, entonces debes participar en el crecimiento al buscar la palabra no contaminada. Es que a un bebé le puedes dar cualquier cosa que calme el hambre. Eso es probar la bondad del Señor. Pero a medida que crece, ya busca la leche que lo alimenta, rechazando otra que no le sabe. Así la transformación será verdadera desde el corazón. Es como si decides remodelar la casa y solo reparas y pintas la fachada y las paredes, pero no haces cambios estructurales que hagan que sea otra casa. Esa es la religión, que hace cambios en nuestra fachada y limpia lo que se ve, pero no cambia la esencia de lo que se es. Entonces, después de un tiempo, la casa volverá a estar sucia y las paredes manchadas, y no habrá sino el recuerdo de la vez que la limpiaste. Este cambio exterior permitirá el regreso a lo que antes eras. El mismo apóstol Pedro escribió: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestra qué tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro 2, 21 y 22. Pero si la palabra escuchada es pura, será como el alimento que lleve a la oruga a convertirse en mariposa. Esa metamorfosis no permite retorno. No habrá posibilidad que la mariposa vuelva a ser oruga. Pero esta metamorfosis depende de dos factores. Uno, como ya lo dijimos, el alimento que hace crecer y desarrollar. Y el otro es que en realidad estemos alimentando una oruga que será mariposa. Pues si le damos alimento sano a un gusano, este no se transforma ni siquiera en una polilla. En este orden de ideas, cada uno de los mandamientos escritos por el dedo de Dios en la montaña del Sinaí son los ingredientes que, cocinados por el Señor y sazonados en la cruz,
dan el alimento que produce la metamorfosis, que desarrolla el carácter de hijo de Dios. No son los mandamientos escritos en piedra y legislados para el castigo, que incluyen ritos, maneras, penitencias y castigos, sino los mandamientos escritos en el corazón y sazonados con la gracia que transforma la manera de vivir. Esto es producto del compromiso interior que viene de un corazón renovado y una vida limpiada por la sangre de la cruz. Significa, no peco, no porque no pueda, porque la ley me lo impida. No peco porque no quiero. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados, escribió el apóstol Pablo. No se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Eran una oruga. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Esto es, ahora han sido transformados en mariposa. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó del medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 13 y 15. Esto es una escandalosa gracia. Entender que no importa el pecado que cometí, que estoy cometiendo o que cometeré, pues ya fue pagado por Cristo en la cruz. Pero habían dos ladrones crucificados a su lado. Ellos transgredieron el 8º mandamiento de la ley escrita por el dedo de Dios: no hurtarás. Éxodo 20:15. En hebreo es la palabra ganab, que traduce engañar, timar, robar. Este mandamiento afirma el derecho divino a la propiedad privada. Esto no es un invento humano, hace parte del orden moral establecido por Dios. Recuerdo un refrán universal que dice: las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. Una frase acuñada por Federico Nietzsche. Él creía que la verdadera propiedad residía en la necesidad, una creencia que se convirtió en el caballo de batalla en la geopolítica social de nuestro tiempo. Claro, él también popularizó la frase Dios ha muerto. Es que el mandamiento prohíbe el robo directo, bien sea por la fuerza, mediante el engaño, o aquel que se hace clandestinamente. El fraude comercial, que incluye la pesa falsa, la manipulación, la falsa publicidad, retener lo que no es nuestro, salarios, préstamos, herencias, derechos. Mientras la filosofía de hombres como Nietzsche necesitan legalizar la apropiación sacando del panorama la ley de Dios y a Dios mismo, hombres como Pablo erradican el robo al invitar a la transformación del corazón, porque todo hurto nace del corazón, del deseo de conseguir lo que queremos sin dar el pago requerido por esto. El mandamiento confronta no solo el acto de robar, sino el deseo injusto que lo precede. El que antes robaba, escribió Pablo, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. Efesios 4:28. La diferencia del pensamiento bíblico. Este establece que no se debe robar ni siquiera por necesidad, pues es una transformación redentora. De ladrón, dice el apóstol, a trabajador, que haga con sus manos la labor que Dios le coloque para su sustento. Cuando estábamos con ustedes, escribió el mismo Pablo, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 13. Pero el apóstol va más allá del egoísmo laboral y dice que el que era ladrón debe trabajar y ahora también debe ser generoso. Esa es la obra de la gracia que no solo perdona el hurto, sino que transforma el corazón para bendecir a otros. Antes de regresar a la cruz y a los dos ladrones, quiero hablar de otro tipo de hurto que es parte de la cultura del mundo y que debemos erradicar en el reino de los cielos: el hurto emocional. Tomar afecto, honra, confianza o intimidad sin intención de corresponder o cuidar. Es aprovecharse del corazón de otros, generar confianza, enamorar y usar para nuestro beneficio. Es, como dice el refrán, no dar puntada sin dedal. Esto es manipular sentimientos, prometer amor sin compromiso, traicionar los vínculos afectivos y aprovecharse de las emociones ajenas. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, escribió el apóstol Pablo a los Romanos 13:10. ¿Y qué tal el hurto espiritual?
El uso de la palabra de Dios adulterada para manipular las emociones y tomar control de las mentes necesitadas y engañadas. El Señor contrarresta al ladrón espiritual con su propio plan de vida abundante. Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Escuchar al ladrón, al que predica el falso evangelio, al que carga de costos y gastos a los que se acercan por la fe, es escuchar la voz de Satanás, que te roba no solo tu dinero, sino también tu esperanza, pues mata tu fe y destruye tu genuina relación con Jesucristo. Lo que quiero decir es que desde el tiempo de los apóstoles, la iglesia enfrenta falsa doctrina que distorsionan la gracia, la libertad cristiana y la autoridad apostólica. Hoy muchas de esas enseñanzas han resurgido con fuerza bajo roles modernos. Algunas de ellas que hoy han tomado fuerza, por ejemplo, son el legalismo disfrazado de santidad. El origen de este falso evangelio es los judaizantes, que exigían guardar la ley de Moisés para ser salvos, sometiendo a los creyentes al cumplimiento de ritos, fiestas y vestiduras y otras cosas más. Hoy incluso hablan en hebreo y rezan los rezos de los judíos ortodoxos, desconociendo la gracia y la dirección del Espíritu Santo. Estas solo son enseñanzas que imponen reglas externas como condición para la salvación, anulando la obra de la cruz. Pablo, enfrentando esta falsa doctrina, escribió: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Gálatas 1, 6-9. Otra enseñanza adulterada que se roba la fe de los creyentes es ese falso evangelio llamado de la prosperidad. El origen también está en algunos predicadores que veían la piedad como medio de ganancias, y entonces cargan a los creyentes motivando sus emociones a dar para recibir. Usan versículos acomodados y enseñanzas motivacionales para pervertir la verdad y obtener réditos económicos. Puede ser que algunas personas nos contradigan, escribió el apóstol Pablo, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Primera de Timoteo 6, 3-5. Apartémonos de estas doctrinas que prometen riquezas materiales desviando el corazón del reino de los cielos. El Señor dijo: por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6, 20 y 21. Una tercera forma en que la palabra adulterada se roba la paz y la fe sincera es el manejo de la autoridad bíblica. Hoy, como en la época apostólica, aparecen falsos maestros que tuercen las enseñanzas y se acomodan títulos de apóstol o profeta y se abrogan rangos y autoridades que no vienen de Dios, sino de su propio deseo de reconocimiento, fama y poder. El apóstol Juan escribió: amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:1. Otro falso evangelio es el de la gracia sin transformación. Judas escribió: pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos, que desde antes habían sido destinados a la condenación, convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Judas 1:4. Es que, si bien es cierto todo fue pagado en la cruz, no podemos vivir conforme a la naturaleza de pecado que es el gobierno del diablo en el mundo. Deudores somos de Cristo para hacer por amor lo que la ley no logra por obligación. No podemos hacer del pecado nuestro estilo de vida, sino huir de él, gobernando nuestros deseos pecaminosos, sometiendo todo pensamiento a Cristo y entregándonos a su dirección y gobierno. 2 ladrones en la cruz. No eran 2 adúlteros, ni 2 fornicarios, ni idólatras, ni parricidas, ni homicidas. Eran 2 ladrones, simbolizando la condena que hace la ley de la montaña al que roba. Pero ambos junto a la gracia redentora. Una imagen profunda del conflicto entre hurto,
justicia y redención justo en el corazón del Evangelio. En el acto mismo de la redención, uno se burla. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23:39. Este ladrón representa el corazón endurecido, que exige la salvación sin arrepentimiento. Quiere robarse la corona, la vida y la eternidad apelando solo a la gracia sin transformación. Es la imagen de todo el que usa el Evangelio para argumentar su causa frente al tribunal, pero sin el abogado defensor que lo represente. El otro entiende la justicia de su sacrificio, cambia su manera de pensar y acude a la gracia transformadora, reconoce su culpa, honra la inocencia de Cristo y clama: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. Dos personas, dos gusanos enfrentando la gracia que alimenta y fortalece y regenera. El uno es oruga, que no llegó a mariposa por su pecado, pero que al estrellarse contra la cruz reconoció y clamó, y entonces fue transformado. El otro ni siquiera es oruga, un gusano cuyo orgullo no le permitió encontrar su propósito, no recibió por soberbia la metamorfosis del reino de los cielos. Es que la gracia es derramada para todos, pero la salvación es solo para el que la recibe en humildad. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.